Hola compañeras, compañeros, soy el profesor Rigel Q y el día de hoy tenemos el tema del manual de funciones del supervisor de zona de educación primaria. Lo establece el manual de organización de educación primaria y vamos dándole inicio a la información. Espero que te sea funcional la información, conozcas las funciones de un supervisor de zona y bueno, vamos analizando este manual de funciones. La identificación del puesto según este manual de organización para el estado de Jalisco, para ambos subsistemas, es el nombre del cargo del supervisor es supervisor de zona de educación primaria. Su perfil lo establece en las convocatorias del proceso de selección para promoción vertical. Ahí se establecerá cada año cuál es el perfil profesional que te solicita la UCICAM y puedas ascender a través de este proceso a la categoría de supervisor. Su clave de cobro es E0201, es la clave con la que aparecerá su pago en los talones de cheque y lo correspondiente para el supervisor de zona de educación primaria. ¿Dónde se debe ubicar la supervisión? En una sede de la supervisión de la zona escolar que se establezca de manera oficial. La ubicación administrativa, de igual manera, debe ser en la sede de la supervisión escolar. Ahí es donde se tiene que trabajar. Y el ámbito de operación es en las escuelas pertenecientes a la zona escolar, a diferencia de lo que comentábamos con el jefe de sector en días pasados, que el jefe de sector es con las zonas escolares, no en las escuelas, es en las zonas escolares. Y en las escuelas a solicitud del supervisor de la zona escolar o si la Secretaría de Educación Jalisco, que es autoridad educativa, se lo solicita que intervenga en algún plantel educativo. Solamente de esa manera podrá interactuar un jefe de sector. Relación de autoridad. ¿Quién es su autoridad inmediata? El jefe de sector de educación primaria. Es el jefe inmediato del supervisor de zona. El personal que tiene a su cargo. A los directores del plantel, a los asesores técnico-pedagógicos del supervisor de zona, al personal administrativo y de servicios adscritos a la supervisión de zona escolar. Prácticamente el supervisor es el jefe inmediato de todos los compañeros que mencionamos hace un momento. Propósito del puesto del supervisor. ¿Por qué existe el cargo? Existe este cargo para administrar, gestionar y evaluar el servicio educativo en las escuelas de la zona escolar a su cargo, privilegiando el proceso pedagógico, de acuerdo con las disposiciones técnicas, administrativas y legales aplicables vigentes. El supervisor de zona también forma parte de las 4 dimensiones de gestión educativa que vamos a revisar a continuación. Vamos dándole lectura a estos puntos. Número 1, en la dimensión pedagógica curricular, convocar al Consejo Técnico de Zona al inicio del ciclo escolar a efecto de elaborar a través del trabajo colegiado con los directores de escuela el plan de desarrollo educativo de la zona, así como los programas anuales de trabajo que de él se desprendan. Esa es prácticamente la función del supervisor escolar, instalar el Consejo Técnico de Zona al inicio del ciclo escolar. Tengo entendido ya a estas alturas, el día de ayer lunes ya iniciaron a trabajar nuestros compañeros de la parte directiva y ya está instalado el Consejo Técnico Escolar. Perdón, el Consejo Técnico de Zona. 2. Llevar a cabo reuniones con el Consejo Técnico de Zona para realizar las acciones de evaluación y seguimiento a los propósitos y contenidos del programa anual de trabajo de la zona a su cargo, correspondiente al ciclo escolar en curso. 3. Promover el trabajo colaborativo como un medio para consolidar una comunidad de aprendizaje en cada escuela de la zona escolar a su cargo. Obviamente una de las misiones del supervisor de zona es la consolidación de una comunidad de aprendizaje en todas las escuelas de la zona. Eso va a ser importante. 4. Comunicar en tiempo y forma a los directores de las escuelas a su cargo las disposiciones que en materia de política educativa emita la autoridad competente. Y esto es importante, vuelvo a reiterar. Una de las obligaciones que tiene la parte oficial es la de ir enterando de las disposiciones vigentes que existen en materia de política educativa y estos a su vez irlas bajando a su personal que tiene a su cargo, ¿no? Entonces ahí empieza esta situación. Es una de las funciones que tiene el supervisor de zona, el hacer de conocimiento las disposiciones que existan en materia educativa. 5. Analizar y en su caso canalizar ante la autoridad correspondiente las propuestas de formación continua y desarrollo profesional que surjan de las escuelas de la zona escolar a su cargo para mejorar el servicio educativo.
6. Coordinar entre los directores de escuela de la zona a su cargo las acciones que en materia de formación continua y desarrollo profesional provengan de la autoridad educativa federal y estatal. Es llevar a cabo lo que indique por parte de la autoridad educativa en materia de formación continua y desarrollo profesional en la zona escolar. 7. Asistir a las actividades de formación continua y desarrollo profesional que convoque la autoridad educativa inmediata superior. Estamos hablando del jefe de sector dentro del horario de su jornada laboral o en caso contrario con su consentimiento expreso. ¿Cómo es un consentimiento expreso? Si lo requiere hacer por escrito, pues lo puede hacer por escrito. Y si no, con la pura asistencia, bueno, ya cada quien evaluará de qué manera asiste, ¿no? 8. Evaluar la pertinencia y relevancia de las acciones de formación continua y desarrollo profesional y verificar que los directores de la zona escolar a su cargo hagan lo propio en el ámbito de su competencia para, en su caso, hacer las recomendaciones pertinentes a la autoridad competente. 9. Gestionar ante la autoridad competente las acciones necesarias para lograr la formación continua y desarrollo profesional del personal escolar. Eso es otro punto que vuelvo a tocar en esta parte, porque también con el jefe de sector hicimos lo correspondiente, que también parte importante de que los docentes estén informados sobre la formación continua que existe, viene desde la parte oficial, el dar a conocer lo que la Dirección General de Formación Continua da u ofrece hacia la formación continua de los trabajadores de la educación, y eso es importante, pues, que nos lo den a conocer y que no el docente ande buscando o el directivo la manera de cómo darle seguimiento a su formación continua, ¿no? O sea, si la Dirección General de Formación Continua que está ofreciendo alguna especialidad, alguna maestría, doctorado, cursos, pues que lo dé de conocimiento, no solamente los que dice la autoridad educativa o su jefe inmediato del jefe de sector, que es el director general de educación, no, sino que hay que estar informados de lo que ofrece de formación continua, ¿no? Y poder de esa manera darle a conocer a nuestro personal a cargo que existe ese curso, ese diplomado, esa especialidad, esa maestría o ese doctorado por parte de la Dirección General de Formación Continua. La formación continua sirve para los trabajadores de la educación, docentes y directivos, e inclusive para el supervisor que desea ascender a jefe de sector, pues sirve para que le dé un mayor puntaje para la cuestión de ascenso, ya sea de manera vertical o de manera horizontal. Actualmente eso se toma mucho en cuenta, entonces será importante contar con el apoyo de nuestra parte oficial en este tema, ¿no? 10. Supervisar que el director de cada plantel educativo de la zona escolar a su cargo evalúe que el proceso técnico pedagógico sea aplicado de acuerdo al plan y programas de estudio de educación primaria de conformidad a la normatividad aplicable. Entonces aquí estamos de acuerdo todos que el supervisor de zona está encargado de evaluar lo que es el proceso técnico pedagógico que se aplica en la escuela y que esté acorde al plan y programas de estudio de educación primaria según lo que esté actualmente vigente, ¿no? Verificar que se realice la planeación de la enseñanza y proponer a los directores de la zona escolar a su cargo instrumentos pertinentes para el seguimiento de dicho proceso. Ojo, y aquí a veces cometemos algunos errores interpretativos. Vuelvo a reiterar, el reglamento de gobierno y funcionamiento de las escuelas establece que la planeación debe ser enfocada y priorizando el ámbito educativo sobre el administrativo. Podrán existir propuestas de planeación, pero sí será importante establecer un formato de planeación que sea acorde a las necesidades de los grados y grupos, que priorice el ámbito educativo muy por encima del administrativo, lejos de la imposición de un formato estandarizado para una zona escolar o para una escuela en general. Todavía la escuela podría, a través de su consejo técnico escolar, implementar un formato estandarizado para todos los grados y grupos, pero qué mejor que la escuela con el director y su consejo técnico lo establezcan, en lugar de que sea una cuestión de imposición o de sugerencia impuesta hacia un plantel escolar que venga directamente de la zona escolar. ¿Por qué? Porque el deber del supervisor es verificar que se realice la planeación en la escuela. Y podrá proponer a los directores de la zona escolar a su cargo instrumentos pertinentes para darle el seguimiento al proceso.
O sea, para dar seguimiento, no para imponer formatos o para imponer cuestiones en materia de planeación, ¿verdad? Eso lo determinará la escuela, como lo dice el reglamento de gobierno y funcionamiento de las escuelas de educación básica del estado de Jalisco. Lo determinará el directivo con su consejo técnico escolar. 12. Entregar para su atención a la autoridad correspondiente las propuestas de los consejos técnicos escolares presentadas a través de los directivos de las escuelas de la zona a su cargo para mejorar el plan y programas de estudio de educación primaria. Asesorar y asistir permanentemente al personal directivo y de asesoría adscrito a la supervisión de la zona escolar a su cargo en materia técnico-pedagógica. Asesorar a los directores, aquí está curioso, ¿no? Tienes tú como supervisor un asesor técnico pedagógico que te asesora y asiste, pero a la vez tú lo vas a asesorar y asistir. Creo que con la experiencia que tienen los supervisores actualmente en las diversas zonas escolares que existen en nuestro estado de Jalisco, es más factible que un supervisor asesore y asista a un asesor técnico pedagógico. Es muy probable que sea lo contrario, porque por experiencia, porque a lo máximo un asesor técnico pedagógico actual tiene del 2018 en adelante, y muchos supervisores, y más ahora que van a ser por reconocimiento y no de base los asesores técnicos pedagógicos, y muchos supervisores ya tienen muchos años en la función, entonces ya dominan el tema general de su función al dedillo, ¿no? Entonces será más factible asesorar y asistir a la asesoría técnica pedagógica que sea lo contrario. No por esto querrá decir que el asesor técnico pedagógico tendrá que o podrá dejar de lado su función, ¿eh? Eso será importante, que el asesor técnico pedagógico esté en constante preparación. Finalmente esa es la función. 14. Asesorar a los directores de las escuelas de la zona escolar a su cargo para que promuevan las adaptaciones curriculares para atender la diversidad, en caso de que tengan niños con necesidades, comunidades indígenas, infinidad de diversidad que podremos encontrar en nuestros planteles escolares. Y bueno, el supervisor deberá prestar asesoría a los directores para que puedan promover adaptaciones curriculares en su plantel educativo. 15. Promover en la zona escolar a su cargo la atención y participación de equipos de apoyo inter y multidisciplinarios tendientes a la integración educativa. 16. Programar y realizar las visitas de supervisión a las escuelas de la zona escolar a su cargo, así como dar seguimiento a las observaciones realizadas con el propósito de asesorar y apoyar a los directores en la solución de las mismas. Un supervisor que programa, que visita a sus escuelas, es un supervisor de zona que se preocupa por el avance y logro educativo de sus planteles escolares, ¿verdad? Entonces es importante, sí, contar con la asesoría, contar con el apoyo de nuestro supervisor, y qué mejor contar con supervisores que estén dispuestos a preparar a su personal directivo y proponer a los trabajadores docentes la mejora de su función docente, ¿no? Y estar al tanto de los avances que tiene la escuela. Definitivamente lo están, porque los directivos, cada consejo técnico escolar, bueno, facilitan mucha información que se solicita por parte de los supervisores. 17. Promover la cultura de transparencia y rendición de cuentas entre los directores de la zona escolar a su cargo. 18. Deberá rendir cuentas a quien corresponda sobre los resultados educativos de la zona escolar a su cargo de acuerdo a la normatividad vigente. ¿A quién corresponde? A los jefes de sector o al director general de educación, en este caso el director general de educación primaria. 19. Promover y asesorar a los directores de las escuelas sobre el uso de materiales y medios didácticos y tecnológicos para mejorar el aprendizaje de los alumnos en la zona escolar a su cargo. Híjole, aquí promover y asesorar a los directores de la escuela sobre el uso de materiales y medios didácticos y tecnológicos son muy pocos actualmente, y desde hace ya bastantes años, bueno, al menos desde que yo ingresé al sistema público educativo, se carece de apoyo por parte de los gobiernos en turno. Yo recuerdo de chico que mi maestro tenía láminas que nos pasaba o colgaba en la pared y para ver el mapa de México o cuestiones pedagógicas de ese sentido. Incluso todavía existía el Jaimito, ¿no? Aquel monito que tenía las vísceras, se mostraba la mitad del cuerpo para que uno viera las partes del cuerpo.
Ya hay mucho tiempo que yo no conozco el apoyo de esta parte. Estamos hablando ya de la autoridad educativa, ¿verdad? Y pues en este caso y en este sentido, ¿cómo podría ser un supervisor para promover y asesorar a los directores sobre el uso de materiales y medios didácticos y tecnológicos cuando no lo existe, ¿verdad? Pero bueno, será interesante, una inversión importante ya en nuestras escuelas, más allá de solamente los libros del rincón de lecturas, ¿no? 20. Analizar las condiciones económicas, sociales y culturales de cada una de las escuelas de la zona escolar a su cargo, a efecto de diagnosticar los problemas que afecten el aprendizaje y proponer estrategias didácticas adecuadas para mejorar el logro educativo. Y aquí, compañeros, compañeras, si se fijan, va siendo una lluvia, ¿no? El jefe de sector debe implementar medidas para identificar las condiciones económicas de las colonias en las que están en sus escuelas o las escuelas que están adscritas a su sector, obviamente con apoyo y de la información que le facilite el supervisor de zona, y el supervisor de zona hará lo propio con el directivo. No es que el jefe de sector lo tenga que hacer directamente con la escuela, sino que el jefe de sector con el supervisor y el supervisor con las escuelas que tiene a su adscripción en la zona escolar, ¿no? 21. Desarrollar las demás funciones que sean conferidas por su autoridad inmediata superior con base en la normatividad vigente. En la dimensión administrativa, el supervisor tendrá que identificar las necesidades de creación y ampliación de planteles de la zona escolar a su cargo y remitirla a la autoridad correspondiente. No es el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, bueno, hablando de Guadalajara en específico, pero sí hay zonas escolares o sectores educativos donde ya tienen sobrepoblación de alumnado, y ahí es donde entra este punto, identificar que ya el alumnado no cabe, no hay espacio para más alumnos, y podrá proponerse al jefe del sector, y para que con base a un estudio pueda proponerle a la autoridad educativa ya sea la creación de un nuevo centro de trabajo o simplemente en estrategias para poder atender a la población escolar. 2. Informar a los directores de las escuelas de la zona escolar a su cargo las disposiciones y procedimientos vigentes que regulen sus actividades en materia administrativa y verificar su aplicación. Entonces aquí otro punto importante, el dar a conocer a los directivos las disposiciones y procedimientos vigentes que regulen actividades en materia administrativa y verificar su aplicación. Lo que les comentaba en días pasados, yo en lo particular como dirigente sindical, obviamente el proceso o el procedimiento administrativo para no sé, suspender o sancionar a un trabajador, no lo daré a conocer. ¿Por qué? Porque es una función de la parte oficial, conocerlo y aplicarlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no podré apoyarles, pero sí aquí es importante que se dé a conocer a los directivos esta información, ¿no? Además de las disposiciones que existen. Imagino, sin tener conocimiento todavía, en la parte del manual de funciones del directivo también habrá que alguna función donde se le diga al directivo que dé a conocer a los trabajadores a su cargo las disposiciones vigentes, ¿no? Entonces vamos avanzando en el tema. 3. Verificar que las escuelas de la zona escolar a su cargo cuenten con la estructura de personal autorizada de acuerdo con la normatividad vigente, con el propósito de gestionar los recursos humanos necesarios ante la autoridad correspondiente. Si hace falta un maestro, es el guerrero de la zona escolar quien tiene que estar atento y al tanto de que no falte elementos en nuestros planteles escolares, que la verdad qué difícil, ¿no? Así como iniciamos el ciclo escolar pasado, del año pasado, sin docentes, porque los artículos 43 se les estaba buscando quién los cubra. Posteriormente la cuestión del RAM. Al igual con el personal de intendencia, bueno, pues tienen que buscar la manera en cómo poder cubrir de manera inmediata estas vacantes, ¿no? Y que de verdad soy testigo, qué complicado esta tarea que realizan los supervisores, porque lo tienen, a veces terminan haciéndolo ellos directamente en la Secretaría de Educación Jalisco y muchas veces no tienen respuestas prontas ni expeditas, ¿no? 4.
Administrar e informar a la instancia correspondiente sobre las faltas, retardos y licencias del personal directivo, así como del personal de apoyo adscrito a la supervisión de la zona a su cargo. Todo lo que tenga a su cargo al respecto de directivos y de, por ejemplo, si hay algún intendente adscrito a la zona, a la supervisión escolar, o si tiene a su asesor técnico pedagógico, esta información la tiene que dar de conocimiento, ya que las faltas, retardos y licencias del personal docente lo tiene que hacer el directivo y a su vez dar de conocimiento al supervisor. Pero bueno, eso es parte del manual de funciones del directivo. 5. Asignar a los directores de las escuelas y al personal adscrito a la zona escolar a su cargo las comisiones específicas que sean necesarias para el buen funcionamiento de la supervisión, siempre y cuando no contravenga la normatividad establecida ni los derechos laborales de los trabajadores. Ahora sí que zapatero a tus zapatos, ¿no, maestro? Tú tienes que estar en tu grupo dando clases, entregando la información que se te requiere por parte de dirección, y dirección tú tendrás que hacer lo correspondiente también, porque no puedo disponer del trabajador de docente o incluso el personal de apoyo de asistencia a la educación o el directivo para que se vaya a trabajar a mi supervisión, ¿eh? Eso ténganlo en cuenta. Hay comisiones específicas, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un ejemplo voy a dar. El docente que funge como tesorero en el CAS, por ejemplo, o en alguna otra parte de ese organigrama, de ese colegiado escolar. Igual el que se compromete a ser representante en el Consejo Escolar de Participación Social por parte de los maestros, y ese tipo de comisiones específicas que están normadas y están establecidas en estas leyes o en esta legislación. 6. Integrar con base en las necesidades manifestadas por los directores y personal adscrito a su cargo los requerimientos de libros de texto, materiales de oficina y bienes de activo fijo y presentarlos donde corresponda. Si hacen falta libros, el supervisor es quien deberá gestionar que estén los libros de texto completos de cada escuela, y vaya que lo hacen, y es otra tarea muy compleja porque, bueno, sabemos que la población escolar no es fija. Termina el ciclo escolar, muchos se dan de baja y muchos se dan de alta, y antes eran 30 y ahora son 35, o antes eran 30 y ahora son 28, y tienen que estar moviendo libros de texto, que es una actividad que me imagino algo compleja, pero que siempre han logrado sacar adelante. 7. Administrar el activo, y lo lamentable pues es que no se mande la cantidad de libros de texto que se requiera para todas las escuelas. Allí sí, y no es culpa de los supervisores, sino de la propia autoridad educativa, que toma en cuenta la cantidad de alumnos que tuvieron el ciclo escolar anterior y no toma en cuenta los movimientos en este sentido, ¿no? Los niños que se dieron de baja, los nuevos que se dieron de alta, y es ahí donde termina la cuestión de los libros de texto siendo un caos. 7. Administrar el activo fijo asignado a la supervisión escolar a su cargo, más que claro. 8. Dar seguimiento al proceso de registro y certificación escolar de las escuelas de la zona a su cargo. 9. Verificar a través de los directores de las escuelas de la zona escolar a su cargo que el proceso de otorgamiento y seguimiento de las becas a alumnos se desarrolle conforme a lo establecido en la normatividad vigente. Recuerden que anteriormente el otorgamiento de becas consistía en cuestiones de calificaciones, posteriormente en cuestiones sociales, económico-sociales, y actualmente está abierta la convocatoria, ¿no? Ahora sí que está más sujeto a cuestiones presupuestales más que a condiciones particulares o de desigualdad o inequidad, ¿no? Entonces, es parte del supervisor que esto se lleve a cabo, que estos procesos de becas se le tengan seguimiento y se asesore a los alumnos para que puedan acceder a una. Y más ahora, pues, que está muy abierto este tema. Lamentablemente no alcanza para todos los alumnos, pero existen, y sería bueno que se diera a conocer cada ciclo escolar estas convocatorias en las zonas que no se hacen, vaya. 10. Verificar que en las escuelas de la zona escolar a su cargo se informe a los padres de familia o tutores de las evaluaciones de logro de aprendizaje de los alumnos conforme a la normatividad vigente. O sea, la normatividad vigente más que nada lo establece también el calendario escolar. Ahí vienen fechas ya para entrega de calificaciones parciales, más el acuerdo correspondiente a materia de evaluación y demás, ¿no? Y de rendición de cuentas, etcétera. 11. Consultar y analizar la información estadística generada por las escuelas de la zona escolar a su cargo y a través de los medios electrónicos proporcionados por la autoridad educativa, a efecto de elaborar los instrumentos de planeación y la evaluación del servicio educativo. 12.
Coordinar el procedimiento de la integración del archivo oficial de la supervisión de la zona escolar a su cargo. Y 13, finalmente, las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad inmediata superior con base en la normatividad vigente. Eso, bueno, estamos hablando de su jefe de sector o inclusive la autoridad educativa, el director general de educación. La dimensión organizacional. En la cuestión de dimensión organizacional corresponde al supervisor integrar al inicio del ciclo escolar el Consejo Técnico de Zona, a efecto de fortalecer el trabajo académico, la comunicación y el funcionamiento integral de las escuelas de la zona escolar a su cargo. Instalar el Consejo Técnico Escolar de Zona y fortalecer el trabajo académico, de comunicación y el funcionamiento de todas las escuelas a través de este. 2. Asesorar y vigilar que los directores de las escuelas de la zona escolar a su cargo conozcan, apliquen y cumplan la normatividad vigente en materia educativa. Nuevamente insistente en que el directivo debe conocer disposiciones y procedimientos, además de la norma vigente que existe en nuestra materia de trabajo. 3. Verificar que las comisiones de trabajo que se confieren a los directores de las escuelas funcionen conforme al programa anual de trabajo de la zona escolar a su cargo. Se hace un programa anual de trabajo de toda la zona y todas las escuelas deberán apropiarse conforme al programa anual de trabajo de la zona escolar, ¿no? Difundir y aplicar el reglamento para el gobierno y funcionamiento de las escuelas de educación básica que ya analizamos en este podcast entre los directores y de las escuelas pertenecientes a la zona escolar a su cargo. Promover los fundamentos filosóficos y educativos que sustenta el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de verificar que en las escuelas de la zona escolar a su cargo, el personal que las integra cumpla con las funciones asignadas de acuerdo a su nombramiento. El que es docente de estar de docente, el que es prefecto, bueno, aquí en primaria no tenemos prefectos, el que es intendente debe estar en intendencia, que es administrativo en su lugar administrativo, el que es de educación física desempeñando lo correspondiente y de ninguna manera el personal esté desempeñando funciones que no corresponden. Promover entre los directores adscritos a la zona escolar a su cargo el establecimiento y desarrollo de comunidades de aprendizaje. Vuelve a ser insistente en la promoción de las comunidades de aprendizaje. 8. Promover entre los directores adscritos a la zona escolar a su cargo la integración adecuada y oportuna de los organismos colegiados escolares. ¿Qué son los organismos colegiados escolares? Ya lo habíamos dicho. En primarias sería el Centro de Atención y Servicios, CAS, el Consejo Escolar de Participación Social, el CEPS, el Consejo Técnico Escolar, el CT, y en el caso de secundarias, las academias, ¿verdad? Entonces, para que lo contemplen, además de la Asociación de Padres de Familia, acá en primarias que también existe, la APF, ¿verdad? Entonces son los organismos colegiados escolares, más los que pudiesen crear con base a las necesidades del plantel educativo, obviamente con argumentación y dentro del marco legal. 9. Promover entre los directores de las escuelas de la zona escolar a su cargo la elaboración y cumplimiento del reglamento escolar interno de cada plantel educativo de acuerdo a los lineamientos que para tal efectos pida la autoridad educativa, y entre ellos están las reglas de conducta dentro de los planteles escolares de educación básica del estado de Jalisco. Entonces debe existir, vuelvo a insistir, que debe existir este reglamento escolar interno. Y que cada grupo, ya como sugerencia, deba tener su reglamento grupal argumentado, fundamentado con el reglamento escolar interno, porque se debe entender que este reglamento escolar interno deberá también estar acorde a las reglas de conducta y a los protocolos de detección de violencia infantil en los planteles escolares. Entonces será importante que se promueva esta parte y que conozcan los maestros y el personal en general de la escuela cómo se debe actuar en materia de protocolos. Vuelvo a ser insistente y lo compartí el día de ayer, la nota periodística que dice que ha sido poco el personal, no solamente docente, el personal general de la escuela, porque todo el personal tiene responsabilidades en estos protocolos. Son pocos los compañeras y compañeros que han tenido la oportunidad de conocerlo. Ya hicimos podcast al respecto, todavía no lo llamamos podcast, eran videos informativos, pero ya están, igual los volvemos a analizar posteriormente, bajo esta misma dinámica. 10. Vigilar que en los centros educativos pertenecientes de la zona escolar a su cargo se dé cumplimiento del calendario escolar vigente.
11. Desarrollar las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad inmediata superior con base en la normatividad vigente. En el aspecto de la dimensión comunitaria y de participación social, está la de promover que los directores de las escuelas de la zona escolar a su cargo gestionen a través de los consejos de participación social en la educación que las autoridades e instituciones cívicas y sociales correspondientes realicen campañas para el mejoramiento social, cultural y de desarrollo de las comunidades escolares. Por ejemplo, hubo un momento, no sé si todavía exista, desconozco, el programa de DARE, por ejemplo, y pudieran a través de los consejos escolares de participación social implementar el apoyo, que se gestione el apoyo a estas instituciones, o vaya, en general, lo que se pueda captar en beneficio de la comunidad escolar, ¿no? Entiéndase comunidad escolar, trabajadores del plantel escolar, padres de familia y alumnos. 2. Promover entre los directores de las escuelas de la zona escolar a su cargo la participación formativa y responsable en las actividades cívicas y sociales de la comunidad, sin detrimento de la función sustantiva escolar. ¿Qué es esto? Invitar a los directores que participen en las cuestiones cívicas y sociales de la comunidad. Hay comunidades que suelen participar en desfiles, en días festivos o cuestiones de índole nacional. Hay escuelas que tienen tradiciones, ¿no? Pero no por participar en esto tendría que decir que hay que priorizar esa participación en esa actividad cívica y social sobre o encima de la cuestión escolar. Promover y propiciar un ambiente de cooperación y convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa de la zona escolar a su cargo, a fin de mantener las condiciones adecuadas para su buen funcionamiento. Obviamente, en una zona escolar, y lo decía también en días pasados, se requiere de un liderazgo desde este cargo de la parte oficial que genere y que propicie un ambiente de cooperación y convivencia entre todos los integrantes de la comunidad educativa, no solamente entre maestros, no solamente entre intendentes, sino en general. Debe promoverlo y propiciar que se pueda dar esa relación o esa buena relación para que la escuela funcione como debe. ¿Cómo lo puede hacer? A través de los consejos escolares de participación social, del consejo técnico escolar, del propio directivo de la escuela, de la asociación de padres de familia, ¿verdad? Todo esto ahora sí que sistematizándolo, administrándolo de la forma más adecuada. Yo vuelvo a decir, estos colegiados escolares de verdad serían un apoyo muy importante para la escuela para que pueda lograr sus objetivos y metas o gran parte de ellas con apoyo de estos colegiados. Aquí lo importante será que el supervisor o el directivo tengan la pericia para poder desempeñar o movilizar estos colegiados escolares en beneficio de la escuela. Lo decía el día de ayer, hay padres de familia muy dispuestos a sacar adelante los proyectos de la escuela, muy alejados de la cuestión del chisme o del mitote, y les gusta participar en la cuestión del mejoramiento del plantel en manera general. Y bueno, hay que aprovechar a esos padres de familia que tienen esa disposición, ¿no? Y qué mejor invitándolos al trabajo en beneficio de los alumnos de ese plantel escolar. Los límites de autoridad. Cumplir y hacer cumplir la normatividad y demás disposiciones vigentes relativas al funcionamiento de las escuelas adscritas a la zona de supervisión escolar de acuerdo con las finalidades de la educación básica. Obviamente, ya de a conocer la legislación vigente, ya de a conocer las disposiciones vigentes, ya de a conocer los procedimientos que existen, puedo ya cumplir y hacer cumplir esa normatividad. El problema es cuando no se da a conocer, y vuelvo a recaer en la cuestión de aquel supervisor que se le dice normativo, pero normativo hasta dónde y en qué ámbito, porque la norma, como lo dice aquí el numeral 1, es de cumplir y hacer cumplir la normatividad. La norma no es aplicable para unos y para otros no, es aplicable para todos. Entonces, para que pueda ser una norma justa,
para que se implemente para todos, pues estos deben de conocerla. Mucha información lo he denunciado yo en redes sociales. Mucha información vigente o la tiene el jefe de sector, o la tiene el supervisor, o la tiene el directivo, o tal vez ninguno de ellos. La tiene las DERCES o la tiene la propia Secretaría de Educación Jalisco, y es muy difícil de repente conseguir circulares. Sobre todo hay circulares que se expiden no sé, en el 2004, que todavía está vigente, y que ya es muy complicado que se cuente con esa información, porque el director que estuvo en ese entonces ya sea no le dio la importancia debida a la circular, lo archivó por ahí y ahí se quedó. Pero no hay un espacio donde todas las circulares que vayan emanando de la autoridad educativa se vayan resguardando y se tengan a la mano, para que el personal que vaya llegando al plantel escolar o a la zona escolar o al sector educativo pueda contar con esa información y conozca la legislación vigente. Si bien decimos que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, también es importante que, sobre todo en materia de circulares, que es muy complicado conseguirlas, se conozcan. Y esta manera general, no nada más las que hablan de obligaciones, porque también las de los derechos son importantes que se conozcan, ¿verdad? Entonces es una tarea muy importante que se debe realizar ya, y yo creo que va a ser una de las propuestas que deberían de tener por la parte sindical, el hecho de que se haga un compendio legal, sobre todo sobre circulares administrativas, para que los trabajadores de la educación en general, desde el jefe de sector hasta el más humilde de los compañeros trabajadores de la educación, cuente con esa información. Es importante. ¿Cómo voy a pedirle a una persona que cumpla con su deber o con la norma, cuando la norma ni siquiera la conoce nadie, porque está guardada por allí en algún escritorio, o en alguna carpeta, o en algún archivero, ¿no? Y que solamente ahí está porque pues en años anteriores no se acostumbraba a escanear esta información. Hoy en día ya es más fácil, ¿no? Ya afortunadamente a través de Recrea se publican mucha información, que también le hace falta un poco de organización a la plataforma. Lo digo a manera de crítica constructiva, para que pudiera la gente identificar dónde está, ¿no? Abrir en la parte de normatividad específica para ello, y ahí subir las disposiciones legales. Una tarea que vamos a estar construyendo nosotros conforme vayamos avanzando en estos temas de análisis y de comentarios. 2. Representar a la supervisión escolar de zona, que dirigen los actos oficiales académicos, técnicos, sociales y cívicos, así como en las gestiones de carácter legal que se relacionen con el mismo. 3. Definir las líneas de acción de la zona a su cargo dentro del marco legal, técnico, administrativo y filosófico que le señalan las disposiciones vigentes y las orientaciones de las autoridades educativas. 4. Asignar al personal adscrito a la supervisión escolar de la zona las comisiones específicas necesarias para el buen funcionamiento de la misma, siempre y cuando no contravengan lo establecido, y esta es una disposición que se vuelve a repetir, pero ahora en otro ámbito diferente. Desarrollar sus funciones en el ámbito de su competencia, circunscribiendo el ejercicio de su autoridad a los directores de las escuelas de la zona a su cargo, considerando lo que dice el reglamento de gobierno y funcionamiento de las escuelas. El que toma las decisiones en un plantel educativo es el directivo, alejado de la coacción, obviamente, pero eso sí, de lo que resulte de esas decisiones, el responsable directo será el director. Y aún así, si hay coacción y las cosas resultan mal, si hay una coacción por parte de un supervisor a un director, si las cosas resultan mal, es responsabilidad del director, ¿eh? Eso ténganlo en cuenta, lo establece el reglamento de gobierno y funcionamiento de las escuelas. 6. Fungir como enlace técnico administrativo entre los directores de escuela de la zona a su cargo y la jefatura de sector o las delegaciones regionales de servicios educativos en su caso. Ellos van a hacer enlaces en la cuestión técnico-administrativa con los directores de su escuela y con las o sea, de los directores de su escuela, con el jefe de sector o con las DERCES. Ahí cabe algo muy importante. A veces vemos directores escolares atendiendo asuntos de su escuela en las DERCES, cuando el director debería estar en su plantel educativo, porque el director no puede salir del plantel educativo de manera unilateral y sin pedir incluso permiso. El director debe estar en su plantel permanentemente. Para ir a las DERCES, para ir a la jefatura de sector, está el supervisor de la zona. Entonces eso ténganlo en cuenta, ¿eh?
El hecho de ser director no querrá decir que mientras mis compañeros trabajan en su grupo y los intendentes y administrativos en lo que les corresponde, pues yo a ver qué hago, ¿no? No, hay que estar en el plantel educativo. Muchos directores sé que entienden esta parte, otros, bueno, ya conocen la reglamentación, no lo digo yo, ahí está prácticamente, ¿no? 7. Hacerse cargo de las funciones y responsabilidades básicas de la dirección de una escuela adscrita a su zona escolar cuando ésta se encuentre en calidad de vacante temporal o sin titular, hasta que la autoridad educativa estatal, con base en la normatividad vigente, realice el nombramiento correspondiente. Importante, cuando se jubila un director, cuando fallece un director, cuando se retira un director, cuando no hay un director en la escuela, pasa el supervisor de la zona escolar a ser el responsable de la dirección de esa escuela. Ojo, puedo comisionar a un compañero para que me ayude con algunos asuntos de la dirección, sí puedo. Pero no le puedo dejar la responsabilidad de la escuela, O sea, obviamente se entiende, el supervisor tiene muchas funciones que hacer y no va a ir a cerrar la escuela y no va a ir a ver qué sucede en la cuestión administrativa porque él tiene sus propias funciones. Puede comisionarlo, sí, pero no de manera obligatoria. Y eso sucede en muchas de nuestras escuelas. Si los maestros no quieren hacerse cargo de la dirección, no hay nadie más que el que esté encargado que el encargado de la dirección y el responsable de la misma, el supervisor. No hay más. Numeral 7 del Manual de Organización de Educación Primaria en el apartado de límites de autoridad. Ténganlo en cuenta, por favor, porque tengo conocimiento desde la representación sindical. Vaya, vamos a dejarlo así. Allá en Finlandia sucede que se obliga a algún docente a hacerse cargo de la dirección escolar del plantel y no funciona así. Aquí lo dice, ahí está el responsable, supervisión. De las funciones y responsabilidades básicas de la dirección, Obviamente más se podría sobreexceder su labor, pero de las funciones y responsabilidades básicas de la dirección, ahí está, que como vuelvo a decir, puedo comisionar a un maestro para que me ayude, puedo hacerlo, pero no de manera obligatoria, eso ténganlo en cuenta. Y el reglamento del CAS, del Centro de Atención y Servicios, ahí habla sobre el tema en específico para poder apoyar al docente que te va a ayudar en la dirección, no de manera voluntaria, que te va a ayudar y no lo tengas también sobreexcedido de trabajo, atendiendo su grupo y atendiendo la dirección escolar, Así como también el supervisor tiene muchas funciones que realizar propias de su actividad, también el docente, además de estar al cuidado de menores de edad, y aguas con eso, porque los protocolos de detección de violencia escolar son muy claros en ese aspecto, Tengan cuidado porque finalmente si llegara a suceder algo, una cuestión de violencia escolar, hablamos de violencia escolar en general, abuso sexual, acoso escolar, maltrato infantil, psicológico o físico, entre otros. Si llega a suceder una situación de estas, el responsable es el supervisor, como encargado de la escuela. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. 8. Intervenir en el funcionamiento de una escuela cuando se presente alguna de las siguientes situaciones. Cuando el director de alguna de las escuelas de la zona se lo solicite, o cuando la autoridad educativa estatal, el director del nivel educativo o el jefe de sector se lo indique o comisione. Regularmente cuando pasan situaciones fuertes en la escuela o que ya se salieron de las manos es cuando el propio jefe de sector solicita al supervisor que intervenga en el plantel, Entonces, bueno, eso los supervisores ya lo saben, muchos docentes probablemente no, así es como funciona. Responsabilidades: mantener y propiciar una comunicación permanente con todo el personal adscrito a la zona escolar a su cargo, así como con las autoridades superiores y otras instituciones. Conservar y custodiar la documentación oficial del plantel educativo para evitar que sea objeto de usos ilegales, manteniéndola actualizada y disponible. Atender desde la zona escolar de su adscripción y durante el horario establecido en su nombramiento los asuntos de su competencia, salvo comisión o convocatoria de autoridad competente o en el desarrollo de acciones de gestoría en cumplimiento de lo establecido de este manual. Como todo trabajador, compañeros y compañeras, también los supervisores de escolares y los jefes de sector tienen un horario establecido en su comisión, que deben cumplir. Probablemente muchos no lo conozcan o hacen como que no lo conocen.
No generalizo y lo digo con mucho respeto. Y bueno, muchos compañeros han denunciado cuestiones de inasistencia a laborar en las supervisiones escolares, ¿eh? Pero bueno, tengan ahí en cuenta que existe un horario establecido y viene en el nombramiento. Hay que checarlo si no lo conocen, y si no, pues preguntar, solicitar información a la autoridad escolar. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos ocurridos en las instalaciones de la supervisión de la zona escolar a su cargo que puedan entrañar la comisión de un delito. O sea, la oficina de la supervisión, si sufre un robo, si sufre algún delito, vaya, que hubo algún pleito, o no sé, cuestiones muchas que pueden pasar, porque saben que pueden pasar muchas y más en nuestro país actualmente. Bueno, hay que denunciarlas. El encargado será el supervisor de hacer estas denuncias. Igual con la jefatura de sector sucede lo mismo. 5. Informar a la autoridad inmediata superior de los hechos irregulares y trascendentes acontecidos en los planteles escolares pertenecientes a la zona escolar a su cargo. Si saben de alguna cuestión irregular, de inmediato hay que informar al jefe de sector. 6. Cumplir las demás previstas en la Ley de Responsabilidades. Vuelvo a reiterar, Ley de Responsabilidades Político y Administrativas del Estado de Jalisco. Esta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos ya quedó abrogado hace ya algunos años. Compañeras, compañeros, llegamos al final de la información. Compartirte que tenemos una comunidad informativa en Facebook. Si te interesa ser parte de ella, utiliza el código QR que tienes a la parte inferior de tu pantalla. También si deseas suscribirte a nuestro canal, dale clic, utiliza el código QR, dale clic en suscribirte ya que estés en YouTube. Y te recomiendo que le des clic en la campanita para que recibas las notificaciones de los videos nuevos que vamos a estar subiendo durante el largo del tiempo que nos preste vida Dios, ¿verdad? Entonces estamos a la orden, compañeras, compañeros. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos en este podcast magisterial. Espero que haya sido de funcionalidad y de agrado la información. Te mando un fuerte abrazo. Soy el profesor Rigel Q y quedo permanentemente a tus órdenes. Que pases un excelente día. Muchas gracias.